subtítulo es El justo por la fe vivirá. Un texto cierto está en el libro de Romanos. Escogido en el día de hoy porque pues siento que es un día que nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos, también deberíamos conmemorar. Una cosa es celebrar y otra cosa es conmemorar. Conmemorar porque nos trae a la memoria recuerdos de personas que lucharon por la fe. Y esta frase del justo por la fe vivirá, tomada de la palabra de Dios, fue la base de un personaje llamado Martín Lutero, y que fue como el estandarte que él utilizó para levantar la palabra de Dios en medio de la oscuridad. Yo le coloqué acá una interpretación bíblica que traspasa la historia y nos lleva camino a la eternidad. Y les comparto este texto de nuestra hermana Elena de White, que para mí es uno de mis textos favoritos. Dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Y es muy importante tener en cuenta esta frase. A mí me encanta porque cuando puedo ver hacia atrás a los pioneros de nuestra iglesia, a mí me encanta la historia denominacional. Siento que Dios ha obrado unos milagros impresionantes en la iglesia, inclusive para poder levantar los estandartes de la fe. Las solas doctrinas de nuestra iglesia, las 28 creencias, las 6 doctrinas que tenemos en nuestra iglesia, cuando las leemos una a una y miramos la historia de cada una de ellas para que estén allí establecidas y sean nuestra marca de fe, por decirlo de alguna manera, es una forma de entender que Dios ha conducido esta iglesia desde el principio, que nosotros somos un pueblo profético, que no venimos simplemente desde la aparición de Guillermo Miller, sino que trascendemos mucho más atrás, desde el momento que se fuimos creados en este mundo, ya estamos dentro de los pensamientos de Dios, como una iglesia estandarte. Pero para que se levantara este estandarte tuvieron que pasar muchas cosas antes que nos llevaron hasta el momento donde estamos. Por eso me gusta el texto, porque dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos. O sea que si nosotros olvidamos de dónde venimos, podemos tener el peligro de tener miedo a lo que va a pasar en el futuro. ¿Y qué es el futuro? Pues toda la evidencia profética que tenemos de los hechos que vienen hacia adelante, y ninguno debería tener temor ante los hechos subsiguientes. Todos deberíamos tener gozo al saber que podemos avanzar hacia adelante teniendo la convicción de que Dios, como condujo en el pasado, nos va a conducir a nosotros en el futuro. ¿Por qué conmemorar el 31 de octubre de 1517? Para mí el mes de octubre es un mes especial para la iglesia adventista. Tenemos la fecha que acabó de pasar hace poco, el 22 de octubre, ¿cierto? De 1844, el Gran Chasco, que quizás algunos de afuera, personas extrañas a nosotros que no conocen nuestra historia, dirían: ¿y por qué ellos celebran eso? ¿O por qué conmemoran el 22 de octubre de 1844 si fue un fracaso para ellos? Pero nosotros sabemos que no fue un fracaso, que fue un chasco predicho con anterioridad y que también marcó algo muy importante para nosotros, y es el establecimiento de nuestras creencias, y también aferrarnos a esa convicción de que Cristo Jesús en un momento dado de la historia va a venir a esta tierra. No vamos a hablar del 22 de octubre, vamos a hablar del 31 de octubre de 1517. En 1517, en esa transición entre el medioevo y la época moderna, se levanta una voz, ¿cierto? La voz de un monje alemán. Hace unos días atrás, una persona muy querida y muy cercana a mí, a la que como familia hemos querido acercarnos en la fe, le hemos hablado, aceptó un día que iba a tener los estudios bíblicos con nosotros. Al final nunca, nos esquivó y nunca llegó a pasar.
pero que aún sigue siendo importante, siendo parte de mi familia, ¿cierto? Siendo parte del círculo que me mueve a mí. Lo he tenido en mis oraciones, hemos pasado algunas cosas por las que hemos tenido que concentrarnos en orar por él, pero pues lamentablemente no ha aceptado estas verdades, ni siquiera sentarse a escucharlas. Y un día hace una publicación en internet a las que yo generalmente no le presto atención porque es un desdén hacia también nuestra historia pasada, pero siendo él el que la publica y teniendo esa historia con él de haber querido estudiar la Biblia y que la persona no quería, sí entré y la miré. Y estaba hablando en contra de Martín Lutero, diciendo que Martín Lutero había escogido el 31 de octubre para clavar las tesis. Esto es un paréntesis solamente lo que quiero aquí comentarles, pero habla de todo lo que se ignora, ¿cierto? Y que a veces nosotros, hasta miembros de la misma iglesia, ignoramos también de la historia y a veces no tenemos cómo defenderla. Decía que el 31 de octubre lo había escogido Martín Lutero porque pues era un día satánico. Martín Lutero era una persona satánica porque había escogido el 31 de octubre, que supuestamente es un día satánico. Satanás no tiene días, todos los días le pertenecen a Dios. Que él quiera atribuirse días para él es una cosa muy diferente, pero todos los días le pertenecen a Dios, nada le pertenece a él. Hablaba de que él era una persona satánica que había llegado a dividir la Iglesia católica y que por eso, al final de sus días, Martín Lutero había muerto, se había suicidado, porque se había equivocado tanto y después los reformadores habían venido con otras ideas, entonces Martín había terminado suicidándose. Yo no pude quedarme callada ante tal calumnia, porque es una calumnia totalmente, y le envié las referencias de que el 31 de octubre de 1517 no se celebraba el Halloween, ni siquiera existía el Halloween. Existía una fiesta religiosa que se llamaba la víspera del Día de los Muertos. ¿Sí? Esa era la fiesta que se celebraba en la Iglesia católica, una fiesta religiosa. Y precisamente él clavó las indulgencias ese día porque ese día en Wittenberg iba a haber muchísima gente que iba a estar asistiendo a la iglesia el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, e incluso el 31 de octubre para la celebración de esta fiesta. Fiesta que con los años se paganizó, por decirlo de alguna forma, y se mezcló con la idea del Halloween, esa es otra historia, y allí en esa mezcla vino esa aparición de lo que conocemos hoy como el Halloween. Entonces, el 31 de octubre de 1517 no había manera de vincular a Martín Lutero con esto porque no existía. Aparte de eso, la muerte de Martín Lutero no fue debida a suicidio. Martín Lutero, conservado por Dios porque fue un hombre perseguido, al que le buscaron la muerte de una y una forma, el Señor lo preservó y preservó su vida para que él pudiera hacer una obra importante en ese momento, una obra que hasta el momento ha trascendido y que es importante aún para nosotros hoy. Y en esa preservación de la vida de Martín Lutero, Dios permitió que él muriera de una forma natural en esa época. Así que fue una calumnia total. La persona que publica esas cosas es alguien que tiene muchos seguidores dentro de la Iglesia Católica y es muy triste que se replique y que se envíe ese tipo de mensajes a muchas y muchas personas, y muchas personas le dan like y muchas personas comparten porque hay una ignorancia en el tema y a veces no nos tomamos el momento de investigar sobre qué es lo que estoy compartiendo, y eso va para todos, ¿no? Uno debe ser muy cuidadoso con los temas que uno comparte porque muchas veces muchas de las cosas que encontramos en internet pues son falsas. Entonces ese 31 de octubre de 1517 este monje alemán clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad de Wittenberg que contenía 95 tesis, lo que comenzó como una protesta por el abuso de la venta de indulgencias, terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las escrituras para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas que habían oscurecido el mensaje del evangelio durante toda la Edad Media. Esto es un resumen
de qué fue lo que pasó ese día. 95 tesis basadas del estudio de un hombre angustiado por su salvación. Y aquí vamos a un punto importante, la salvación. En sí, si vemos lo que la iglesia tradicional mostraba con lo que nosotros mostramos actualmente, en ese tiempo y en el tiempo actual, o lo que Martín Lutero nos llevó a estudiar en ese momento, porque Dios permitió que así fuese, era la explicación de la salvación o cómo se lleva a cabo la salvación. Y en esa época se creía que a través de las indulgencias podíamos encontrar la salvación, pero eso no llenaba el corazón de las personas que existían en ese tiempo, y había angustia, y esa angustia la tenía Martín Lutero, porque Martín Lutero empezó a cultivar una angustia por su salvación, por saber cómo salvarse, sabiendo que era muy superficial que yo vaya y compre las indulgencias, que vaya y compre algo por mi salvación. Hay un testimonio, algo un poco jocoso, que mi esposo siempre me cuenta, y es de un amigo de él, de que trabajaba en el área de mi esposo, un amigo no adventista, pero cuya madre sí era adventista, y mi esposo estaba en el negocio de su amigo. La madre del amigo había muerto hacía muy poco, y un sacerdote, amigo del amigo de mi esposo, valga la redundancia, que le debía algunas cosas en un tema de dinero en la parte de facturas y eso, de algunos trabajos que le habían hecho, llegó al negocio y le dijo: oye, supe que tu mamá se murió, que sí, le dio el pésame y todo eso, y le hizo la siguiente propuesta: mira, yo te debo tanto dinero de las facturas de esto acá, de los trabajos que me has realizado, vamos a dejar eso en blanco, vamos a dejar eso en limpio, no te voy a deber nada, porque voy a hacerle unas misas, unos rosarios, algunas cosas a tu mamá. Entonces allí con eso cuadramos, yo no te cobro eso, tú no me cobras eso, y quedamos a paz y salvo. Pues el amigo de mi esposo le dice: no, lo que pasa es que mi madre pues era adventista del séptimo día, ya no creía en todo eso, entonces no hay necesidad de eso, tranquilo, usted me cancela y dejamos el asunto arreglado. Entonces, pues a veces es un poco para nosotros inentendible cómo funciona eso, pero aún en la actualidad funciona el tema de las indulgencias y otra infinidad de temas que también este monje alemán trató y que estaban resumidas en esas 95 tesis que llevaban a las personas a ir más allá de lo material y saber que el tema de la salvación es un tema absolutamente espiritual y es un tema que no puedo negociar en esta tierra, es un tema que tengo que tratar directamente con Cristo Jesús. Estas son las 5 solas de la Reforma, como las 5 conclusiones de la Reforma, no solo lo de Martín Lutero, sino de la Reforma que continuó más adelante. Primera sola, solo Escritura. Segunda, solo gracia. Tercera, solo fe. Cuarta, solo Cristo. Y 5, soli Deo gloria, que significa que la gloria sea solamente para Dios. La iglesia tradicional descansaba en la enseñanza de la Biblia. La puse entre comillas y pueden darse cuenta allí, porque realmente, ¿cómo vamos a hablar de enseñanza de la Biblia cuando no se enseña la Biblia? Y menos en esa época, que generalmente se daban en otros idiomas las homilías y la gente ni siquiera alcanzaba a entender lo que estaba escuchando. Por eso la puse entre comillas, pero pues es algo que está allí en la historia. Se descansaba en la enseñanza de la Biblia, más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa. Tanto Lutero como los demás reformadores insistían en el hecho de que la Escritura, y hago énfasis allí en la Escritura, está por encima de toda opinión. Todavía aún aplica para nosotros, de toda opinión y autoridad humanas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es por medio de su palabra de Dios y solo por medio de su palabra que Dios nos lleva a Cristo y revela a Cristo, para que contemplando su gloria seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Pero allí podemos ver que a través de las Santas Escrituras y llevando nuestra mente a la Santa Escritura, podemos ver la gracia redentora de Cristo Jesús a través de la fe.
y allí todas esas olas de la Reforma quedarían inmiscuidas, ¿cierto? Y es un pensamiento que aún trasciende hoy para nosotros. De acuerdo a las creencias que tenemos como adventistas del séptimo día, uno de nuestros temas centrales pues son el cumplimiento de los 2.300 días y tardes y mañanas proféticas, que incluso lleva al nacimiento de nuestra iglesia adventista en ese momento, ¿cierto? En el cumplimiento de este tiempo. Pero dentro de la profecía tenemos otra, o de la profecía de los 2.300 tardes y mañanas, también tenemos los 1.260 días, ¿cierto? O 42 meses o 3 años y medio que todos manejamos a la perfección. Aquí vienen unos textos bíblicos que quiero que leamos así muy rápidamente, y el que los tenga me lo va a ir leyendo rapidito. Ubicamos como adventistas del séptimo día a los 1.260 días como el tiempo oscuro, la edad oscura de la supremacía papal, y vamos a leer estos textos. Apocalipsis 11 del 2 al 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1.260 días vestidos con ropas ásperas. Cuando nosotros hablamos de los 2 testigos, tenemos claro en nuestro entendimiento profético que está hablando de la palabra de Dios, pero está hablándola con ropas, dice que con ropas ásperas. Cuando hablamos de ropas ásperas es porque era un tiempo donde la palabra de Dios iba a estar al frente, pero también iba a haber una condición de tristeza, de angustia, de momentos difíciles. Entonces, esos momentos difíciles los podemos tomar como lo que dice allí de las ropas ásperas, ¿cierto? Apocalipsis 2, 6 y 14. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1.260 días. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde se es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Léame Apocalipsis 13:5, perdón. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Bueno, en esos 2 versículos vemos allí también que en ese tiempo se cumple que la mujer es protegida, ¿cierto? Y nosotros sabemos que ese desierto que simboliza y a donde también se huyó en ese momento de los 1.260 días. Daniel 7:25, ¿qué nos dice? Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Bueno, no voy a ahondar en explicaciones, nosotros también entendemos de qué nos habla ahí también Daniel 7:25, ¿cierto? Palabras en contra de la ley, y también Daniel 70 días en calor. Y por último, Daniel 12:7. Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos: será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Ese tiempo termina en el año 1798 después de Cristo. Martín Lutero, tiempo antes de morir, habló de que vendría el tiempo donde empezaría también a abrirse la palabra de Dios, pero él lo predijo para 300 años, y ese tiempo llegó muchísimo antes, que fue en 1798, como nosotros sabemos que allí comienza lo que se denomina el tiempo del fin, y de allí en adelante las escrituras empiezan a abrirse de una forma impresionante, y Daniel empieza a mostrarse de una forma a los estudiosos de la palabra de Dios, para que en 1844, también coincidentemente, muchos ya tenían un entendimiento más claro de lo que eran las escrituras. La edad oscura queda atrás y empieza este tiempo especial para nosotros. Entonces,
Martín Lutero puede estar ubicado allí dentro de los 1260 días, aunque no en una manera directa y clara escrita en Apocalipsis, pero sí se nos marca como uno de esas personas utilizadas para que el estandarte de la palabra de Dios, los dos testigos pudieran hablar y se hablara y se levantaran estandartes de la fe aún en medio de la persecución y la muerte, aún en medio del dolor. La importancia de la salvación por la fe. La Iglesia Adventista resalta la contribución de Lutero a la comprensión de la justificación por la fe, que se encuentra en pasajes como Romanos 1:17 y Romanos 5:1 al 2, y la considera fundamental para el mensaje de la Reforma, de Romanos 1:17. El Evangelio, la justicia que viene de Dios, se revela de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, fue el texto que leímos al principio y dice, entonces, el justo va a vivir por la fe. Y Romanos 5:1 y 2. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, allí el pasaje y los dos pasajes que acabamos de ver son pasajes que para nosotros marcan relevancia aún hoy en día, ¿cierto? Nosotros también hablamos de la justificación por la fe, la salvación por la fe, la mencionaba él de esa manera, hablando de que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos acceder a la gracia, ¿cierto? Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, a través de una sola persona. No eran necesarias las indulgencias, ¿cierto? Y él dice, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos llegar a tener claridad en lo que es la importancia de la salvación por la fe, la justificación por la fe. Si nosotros vamos y revisamos lo que Elena de White nos quería mostrar también a través de su mensaje, tuvo mucha relevancia en la explicación de lo que era la justificación por la fe. Romanos 5:1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué angustiaba a Martín Lutero? El no saber por dónde venía la salvación realmente. Pero cuando nosotros entendemos que somos justificados solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener paz. Quizás a muchos nos angustie todavía el hecho del pecado en nuestras vidas. Y es porque quizás no hemos puesto la atención en lo que es la justificación por la fe. Elena de White relacionó la justificación por la fe con el mensaje central de la salvación, enfatizando que se recibe por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, no por las obras humanas. Ella explicó que la fe no es un mero consentimiento intelectual, sino una confianza que lleva al pecador a aceptar los méritos de Cristo, lo que resulta en el perdón de los pecados y ser considerado justo ante Dios, incluso con sus imperfecciones inherentes. Y si estamos allí, si están allí conmigo los que están hoy, no vamos a leer el versículo, solamente se lo voy a nombrar, Zacarías 3:1 al 4, y es donde está la visión de Zacarías del sacerdote Josué, y el sacerdote Josué está vestido con ropas viles. Para mí este versículo es tan hermoso y tan claro para entender la justificación por la fe. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído. Y aquí Zacarías cuenta su visión donde está Josué vestido con ropas viles y está el enemigo de Dios acusándolo. Yo me veo como ese sacerdote Josué, aunque el sacerdote Josué estaba representando los pecados de Israel. Nosotros también podemos vernos e identificarnos como el sacerdote Josué, no por los pecados de un pueblo, sino por mis propios pecados, que a la final postre mis pecados, unidos a los pecados de los otros, del resto de mis hermanos, también llevan a un pueblo a ser un pueblo pecador. Pero
allí está el enemigo acusándonos. Yo estoy allí como el sacerdote Josué, estoy siendo acusada como una persona que estoy pecando delante de la presencia del Señor, y todos pecamos delante de la presencia del Señor. Somos acusados y estamos vestidos de ropas viles, pero el ángel del Señor reprende a Satanás y pide que sean cambiadas las ropas de Josué por ropas puras, por las ropas de Cristo Jesús. Eso es a lo que nosotros debemos ir y pensar, que necesitamos vestirnos de la ropa de nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos esa justificación por la fe, y que fue un tema, un estandarte que levantó un hombre por allá, finalizando la época del medioevo, y que vuelve, continúan los reformadores levantando en alto, aunque hayan discrepancias, aunque hayan temas que se vayan hablando poco a poco y que pareciera que hay disputas entre ellos, pero realmente fueron personas escogidas por Dios para levantar esos estandartes, para abrir los ojos de la fe, para que llegáramos a lo que tenemos hoy en día a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también de todos esos fieles héroes de la fe que llevaron este movimiento adelante y que consolidan hoy unas doctrinas que son importantes para nosotros y que nos llevan a entender que todo radica en que entendamos el papel de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora en el santuario celestial, y que tenemos que aprovechar esa coyuntura hoy para entender que somos salvos solo y a través de nuestro Señor Jesucristo, que debemos acudir a Él en arrepentimiento para poder obtener el perdón de nuestros pecados y avanzar. La contribución de Lutero a la Reforma, de acuerdo a Romanos 1:17, que ya lo leímos: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa fue la contribución de Lutero a la Reforma y la contribución que aún tenemos hoy. El trabajo de Lutero en la traducción de la Biblia y su afirmación de que la salvación se obtiene solo por la fe en Jesucristo, lo que se resume en Romanos 1:17, es un evento clave en la historia de la Iglesia. ¿De cuál iglesia? De nuestra Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día considera la vida de Martín Lutero como cumplimiento también de la profecía bíblica, que fue lo que vimos ahora. ¿Qué herencia tenemos nosotros actualmente de Martín Lutero? Y ya voy terminando, hermanos. La Iglesia Adventista se enfoca en la labor de Lutero, aunque nosotros no lo veamos de esa manera, podemos verlo en tres aspectos clave: restaurar el estudio de la Biblia, el conocimiento de la verdad y el conocimiento de la fe. ¿Cómo nosotros enfocamos nuestra labor en restaurar el estudio de la Biblia? Porque como adventistas del Séptimo Día, y desde el primer momento en que se estableció nuestra iglesia, acordémonos que Guillermo Miller inicia con un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, viene el gran chasco, y después de los que quedan allí como creyentes de la fe, Dios les revela a través del estudio de la Escritura la verdad que debía ser para nosotros el estandarte. La hermana Elena de White entra como la confirmadora de ello a través de las profecías que le son entregadas, pero es solo a través del estudio de la Biblia donde nosotros encontramos cómo concordar con lo que Dios quiere para nuestras vidas a través de esta iglesia, que es con la que Dios está usando para conducir a su pueblo actualmente. También la Iglesia Adventista se enfoca en el conocimiento de la verdad, se preocupa por el conocimiento de la verdad, que considera un pilar fundamental de su fe y misión. Creemos que la verdad es una dádiva de Dios revelada a través de la Biblia y experimentada en el presente, y que los creyentes deben creer continuamente en su comprensión de la misma, lo que nosotros llamamos también la verdad presente, ¿cierto? Y un tercer punto es el conocimiento también de la fe, o aferrarnos a la fe. Y la fe es fundamental para nosotros. Es el medio por el cual nosotros como miembros creemos en la salvación a través de Jesucristo. Creemos que esta fe es un don de Dios que debe ser fortalecido a través de ¿qué? De la oración y el estudio de la Biblia. Y miren lo importante acá, y que se manifiesta a través de las obras de amor y la obediencia de los mandamientos de Dios. ¿Por qué yo voy a hablar de Martín Lutero y la Reforma Protestante en la iglesia? ¿Por qué hablar de ese tema? ¿Por qué escogerlo?
Solamente voy a darles 2 textos de Elena de White, uno que está en la educación. Dice, para despertar en los niños y jóvenes simpatía y espíritu de sacrificio hacia los millones que sufren en los países distantes, familiarícenlos con ellos y sus habitantes. En este sentido, nuestras escuelas, digamos nuestras iglesias, pueden hacer mucho. En vez de hablar tanto de hazañas de los Alejandros y Napoleones de la historia, estudian los niños la vida de hombres como el apóstol Pablo y Martín Lutero, Moffat, Livingstone, Carey y la historia actual del esfuerzo misionero que diariamente se va desarrollando. En vez de recargar la memoria con la sucesión de nombres y teorías que no tienen importancia para sus vidas y a los cuales una vez fuera del aula, rara vez dedican un pensamiento, estudien todos los países a la luz del esfuerzo misionero y familiarícese con esos pueblos y sus necesidades. Otro texto. El enemigo de la justicia no escatimaba ningún esfuerzo para detener la obra encomendada a los edificadores del Señor, pero Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Se levantaron obreros capaces de defender la fe dada una vez a los santos. La historia registra la fortaleza y heroísmo de estos hombres. A la semejanza de los apóstoles, muchos de ellos cayeron en sus puestos, pero la construcción del templo siguió avanzando constantemente. Los obreros fueron muertos, pero la obra prosiguió. Los valdenses, Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Zwinglio, Cranmer, Latimer y Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Weisles y una hueste de otros colocaron sobre el fundamento materiales que durarán por toda la eternidad, y en los últimos años los que se esforzaron tan noblemente por promover la circulación de la palabra de Dios y los que por su servicio en países paganos prepararon el camino para la proclamación del último gran mensaje, ellos también ayudaron a levantar la estructura. Y vuelvo al texto con el que empecé. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que ha enseñado en nuestra historia pasada.